Shalom, hermanos y amigos, estamos en el martes de la séptima semana del tiempo ordinario. La palabra de Dios nos viene hoy por el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Salieron de allí y fueron caminando por Galilea. Él no quería que se supiera porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero a los 3 días de haber muerto, resucitará. Pero ellos no entendían sus palabras, tenían miedo de preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa, él les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos y les dijo: el que acoja a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge, y el que me acoja a mí, no me acoge a mí, sino a aquel que me ha enviado. Este evangelio nos narra, diríamos, dos pasajes del ministerio de Jesús. El primero es el anuncio de su pasión. Jesús está anunciando que va a padecer, que va a morir y resucitar. San Marcos es bastante escueto, no brinda muchos detalles como lo hacen otros evangelistas. Sin embargo, nos dice de un modo así muy sucinto. Primero, Jesús anuncia su pasión, anuncia su sufrimiento, y segundo, los discípulos no entienden sus palabras. Esto es impresionante, ¿no? Porque los discípulos viven con el Maestro. Ellos, pues, son escogidos por Él para ser instruidos y han visto cosas maravillosas seguramente en esa convivencia con Jesús, pero curiosamente no entienden sus palabras. No entienden sus palabras. Y todavía añade San Marcos, tenían miedo de preguntarle. Como un grupillo, ¿no?, de chicos adolescentes que, en fin, escuchan y no escuchan la clase y luego pues tampoco preguntan, pero no han entendido, en fin. Es así, ¿no? Para ver un poquito el lado humano de los apóstoles, sus limitaciones, sus carencias, sus miserias. Jesús los escogió así, los escogió así. Pero por otro lado, también allí se ve claro que para entender el misterio de Jesús es necesario el Espíritu Santo. Y ellos, de hecho, no habían recibido el Espíritu Santo todavía, porque Jesús no había sido glorificado. En segundo lugar, llegan a Cafarnaúm y Jesús mismo les pregunta de qué discutían por el camino. Seguramente escuchó que habían unas discusiones muy acaloradas, muy fuertes, y entonces Jesús pregunta, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cosa es? ¿Cuál era el tema? Y entonces callan, dice el evangelista, callan, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Se quedan en silencio porque se dan cuenta que les da vergüenza decir el motivo de su discusión. Y les da vergüenza porque sabían perfectamente que Jesús pensaba de un modo distinto acerca de los cargos, acerca de los títulos, acerca de los primeros y los últimos. Pero curiosamente les gana su humanidad. Les gana su humanidad y ellos, en lugar de pensar en cosas mejores, están pensando en los primeros puestos. Otra vez, la miseria humana, la limitación humana, la mezquindad humana que está presente en ellos todavía, porque no han sido purificados por el Espíritu Santo. Y Jesús, con una infinita paciencia, llama a los 12 y les dice:
una frase que es la síntesis de su enseñanza en este sentido, ¿no? Si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. En mucho tiempo se tomaron los discípulos para entender esto. Al principio no entendían esto. ¿Cómo es que si yo quiero ser el primero debo ser el último? ¿Cómo es que si yo quiero mandar debo ser el servidor? Ellos tenían la lógica que es muy humana. El primero es el que pisa a los demás y todos deben servir al primero. Algo así, ¿no? Esto también nos hace ver cuán importante es que nosotros vayamos purificando nuestro accionar humano y poniéndole el sello del Evangelio, ¿no? Porque si no nos purificamos, podemos ser también católicos mundanos, católicos mundanizados, ¿no? Con olor a mundo. Y es verdad que hay muchos católicos con olor a mundo. O sea, están en la parroquia, están en una institución católica, hasta de repente son catequistas, son agentes pastorales, pero sus modos de pensar y evaluar las cosas no son del Evangelio, son según el mundo. Y aquí, pues a los discípulos les pasa algo parecido. Pero hay una diferencia. Los discípulos pensaban así porque no tenían el Espíritu Santo, todavía no había ocurrido Pentecostés. En cambio nosotros vivimos después de Pentecostés. Y todavía más, hemos sido confirmados por el sacramento. Por tanto, es una responsabilidad nuestra vivir según los principios del Evangelio y no sobre los principios de la carne, que son los del poder. Jesús finaliza poniendo a un niño entre ellos y dice, el que acoja a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge. Y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado, al Padre Dios. Pues para tenerlo en cuenta, porque Jesús está en los sencillos, y quien se mete a una parroquia, a una institución católica, para querer brillar él, se ha equivocado. El que debe brillar es Jesús. El que debe ser el primero es Jesús. No tú ni yo. Que lo entendamos. Que así sea. Soy Fray Israel del Niño Jesús, de la comunidad monástica Siervos de la Reina de la Paz. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana.